Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, a pesar de que el día no es muy bueno. Al público presencial, evidentemente, pues nos da mucha moral, ¿verdad? El público presencial. Pero detrás tenéis a un público virtual al que también saludamos y que le agradecemos mucho que esté también aquí. De todas formas, ya saben todos ustedes que a través de la página web pueden descargarse las conferencias cuando ustedes lo deseen. Hoy ponemos el broche de oro al curso 2021-2022 con el aniversario con la celebración del aniversario de los 10 años del bosón de Higgs. Y para eso en nuestra mesa tenemos a Celia Fernández, futura doctora, y a un viejo amigo, aunque joven, como ustedes le ven, Jonathan Piedra, el profesor Jonathan Piedra. Como ustedes saben, el bosón de Higgs fue descubierto por Peter Higgs y por François Hilbert y por supuesto toda la gente que estaba en el CERN. Les concedieron el Premio Príncipe de Asturias en el año 2013 y claro, fue una satisfacción para toda la comunidad científica y sobre todo para las personas que habían, para los dos científicos que lo habían recibido, para el CERN y para todos sus colaboradores, entre los que yo querría citar a Teresa Rodrigo, que ha sido para mí una gran amiga personal, una persona excepcional, se la puede considerar la madre española del bosón de Higgs, fue directora del Instituto de Física de Cantabria y la verdad que es que ha sido gran amiga personal, además de gran amiga del Ateneo. Falleció en el 2020 a los 64 años y es una pérdida tremenda. En esa recepción del Príncipe de Asturias también estaba Alberto Ruiz Jimeno, que es un gran colaborador del Ateneo, y Jonathan Piedra, que aunque ustedes le vean tan joven, pues también estuvo en esa recepción. Con lo cual, pues muchas gracias ahora por celebrar ese 10º aniversario y por que estéis con nosotros. Como hoy son ellos dos los que van a dar la conferencia, pues yo les voy a presentar a los dos y voy a hablar de su currículum. Celia se graduó en física por la Universidad de Cantabria, donde tuvo la oportunidad de trabajar con técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de nuevas partículas. Ha realizado el máster de física teórica en el Instituto de Física Teórica en Madrid y actualmente está realizando su tesis doctoral en el Instituto de Física de Cantabria. Concretamente en el experimento CMS del CERN, donde estudia la posible existencia de partículas de larga vida. Esperamos que nos des una conferencia en el momento que publiques la tesis. Celia es además una de las personas responsables de la reconstrucción de muones de CMS. Y el profesor Jonathan Piedra, claro, les he dicho que me lo hiciera muy breve, pero aquí podríamos hablar durante mucho tiempo, pero evidentemente lo que nos interesa es que nos hablen de los 10 años de la celebración del bosón de Higgs. El profesor Jonathan Piedra es profesor de la Universidad de Cantabria e investigador del Instituto de Física de Cantabria. Para su tesis doctoral realizada en el laboratorio Fermilab, midió la frecuencia de oscilación entre materia y antimateria de mesones B. Su carrera científica ha continuado en un laboratorio más cercano, el CERN, donde participa desde el año 2005 en el experimento CMS. Es uno de los científicos locales, como he dicho antes, que participó en el descubrimiento del bosón de Higgs y entre sus investigaciones actuales está el buscar la materia oscura. Así que esperamos que la encuentre. Muchísimas gracias y ahora les dejo con la conferencia, que es lo que sin duda vamos a estar encantados escuchando. Buenas tardes. Bueno, primero, gracias a Mercedes y gracias al Ateneo por tenernos aquí. Ya saben que el IFCA tenemos una amistad fiel al Ateneo y bueno, nos gusta venir aquí todos los miércoles o muchos miércoles.
Como ha dicho Mercedes, esta charla va sobre el 10º aniversario del bosón de Higgs, o del descubrimiento del bosón de Higgs, que tuvo lugar hace casi 10 años, tuvo lugar el 4 de julio del año 2012. Pero antes de encontrarlo hubo que buscarlo, y para buscarlo primero tuvo que haber sido predicho por unos físicos teóricos, y la predicción, sin entrar en detalles, tuvo lugar en el año 64. Esa predicción de una nueva partícula tenía un punto en el aire, un punto débil, y era que no se sabía qué masa iba a tener esa partícula. Dijeron los físicos teóricos: creemos que hay una nueva partícula en el modelo estándar, pero no sabemos su masa. Y se empezó a buscar. La búsqueda comenzó en un acelerador anterior al que está ahora en Suiza, el acelerador LEB, en el que se chocaban electrones y positrones, ahora se chocan protones. Y en ese acelerador se estuvo buscando el Higgs hasta el final, y el final fue en el año 2000. Y como dije antes, lo que no se sabía de esa partícula era la masa, pero lo que sí se pudo hacer en LEB y en experimentos posteriores fue ir limitando esa masa. Yo suelo ver como un gran mapa, como un gran desierto en el que uno busca un tesoro. No se sabe dónde está el tesoro. Pues vas abriendo agujeros y donde abres un agujero y no hay nada, marcas como que ahí no está y sigues abriendo agujeros. Pues en LEB se abrieron suficientes agujeros como para decir que el bosón de Higgs, su masa, era mayor a esta unidad que usamos en física de partículas, que es los gigaelectronvoltios, era mayor a 115 gigaelectronvoltios. Aquí hemos puesto a dos compañeros del IFCA, Jesús Marco y Celso Martínez. Celso, que estuvo aquí en el Ateneo hace cosa de un mes, hablando del RAN 3, del que luego hablaremos, del LHC. Y en aquel entonces había 4 experimentos, igual que ahora, aunque eran diferentes, y había uno de ellos llamado Aleph, que él siempre veía o decía ver candidatos al bosón de Higgs, pero los demás experimentos iban a ver si confirmaban eso y no había confirmación. Así que en LEB se excluyó el bosón de Higgs hasta 115. Se siguió buscando en otro acelerador, este que está en el Tevatron, en Estados Unidos, donde ha habido una importantísima participación tanto de Alberto Ruiz como de Teresa Rodrigo, que antes ha mencionado Mercedes, y tampoco se encontró en el Tevatron. Aquí se buscó también hasta el final, y en este caso es muy, muy cerca del descubrimiento, porque si, como dije antes, el descubrimiento fue en el año 2012, el 4 de julio, en el Tevatron se hizo una publicación cercana, pero no suficiente, el 2 de julio, 2 días antes. El 2 de julio se vio algo que parecía ser el bosón de Higgs, pero para los físicos y físicas de partículas no tenían la suficiente intensidad como para estar seguros de que era el bosón de Higgs. Por lo tanto, en el Tevatron tampoco se encontró. Hubo que esperar, como dije antes, casi 50 años, 48 años, hasta que el bosón de Higgs fue descubierto en el CERN por los experimentos Atlas y CMS. En el IFCA, Celia, Pablo, que está por aquí, y mucha más gente, trabajamos en CMS, entre ellos también Rocío y Alicia, que están aquí, y se pudo encontrar en varios canales de desintegración. Como ven aquí en la diapositiva, las semanas previas a este gran hallazgo o gran acontecimiento fueron muy intensas, fueron de gran nerviosismo, y era imposible pasar por la cafetería del CERN y evitar que la gente estuviera hablando, pues, ¿lo habéis descubierto? ¿No lo habéis descubierto? ¿Dónde está? ¿Qué masa tiene? Pues al final apareció, y si LEB dijo que no estaba hasta 115 de estas unidades, al final se encontró no muy lejos, se encontró en un valor de 125, o sea que estaba bastante cerca. Muchas personas hemos investigado sobre el Higgs en diferentes experimentos, pero también se refleja, como se puede ver aquí en esta diapositiva, en el número de tesis en las que ha participado el IFCA que tengan que ver con el bosón de Higgs. La primera fue la de Celso, aquí está el dibujito del experimento que utilizó, en el año 96. Rocío hizo también una tesis en Higgs, esta vez fue en CDF, y luego siguieron una serie de tesis buscándolo y al final midiendo algunas de sus propiedades. O sea que el trabajo que hemos hecho en el IFCA ha sido largo y tendido y sigue siendo, como les contará posteriormente Celia. Pero antes de entrar en el bosón de Higgs, yo creo que es bueno recordar cuáles han sido los ingredientes necesarios para esta receta de cocina sencilla, pero muy cara y muy costosa en esfuerzo humano, en dinero y en tiempo. Lo primero es acelerar partículas, y para acelerar partículas pues podemos tratar de hacerlo con nuestra mano, pero eso es insuficiente. Usamos aceleradores de partículas, que son
herramientas muy grandes, pero no dejan de ser herramientas como un telescopio o como un microscopio, que usamos para entender la materia y sus interacciones. Eso sí, nosotros en Suiza usamos la más grande, construida hasta el momento, que es el LHC, de la que ya no he oído hablar aquí en el Ateneo, que está enterrado a 100 metros bajo tierra y el bosón de Higgs fue descubierto por 2 detectores. Uno de ellos está aquí, CMS, que estaba en el lado francés, sigue estando en el lado francés, y otro de ellos, Atlas, que está en el lado suizo. En esos 2 detectores se vieron suficientes Higgses como para decir, estamos seguros de que está aquí. En este gran acelerador he dicho que hay que acelerar las partículas. Cuando una partícula tiene carga eléctrica, y en el LHC aceleramos protones cuya carga eléctrica es positiva, es de +1, los metemos en un campo eléctrico y allá que van cogiendo velocidad y por lo tanto energía. Pero si solo los acelerásemos con campos eléctricos, seguirían en línea recta. De alguna forma hay que obligar a los protones a que mantengan la circunferencia del acelerador. Y para eso se usa lo que se podría decir que es la joya de la corona del LHC, la parte más delicada, la parte más potente, que son los electroimanes. Son unos imanes que tienen unas dimensiones descomunales. Cada uno mide 15 metros y pesa 35 toneladas. Aquí se ve cómo se bajó uno de ellos a 100 metros bajo tierra. Como ya indiqué antes, el LHC está bajo tierra. Está ligeramente inclinado, por si no lo sabían. Por el lado francés, la profundidad es superior, es de unos 175 metros. Y por el lado suizo, cerca del lago Alemán, la profundidad es de unos 50 metros. Puede parecer mucho, pero estas diferencias son muy poco si lo comparamos con un acelerador cuya circunferencia es de 27 kilómetros. Al final tenemos 20 kilómetros de estos electroimanes que, para que consigan acelerar los protones a la velocidad o a la energía que queremos, hay que enfriarlos muchísimo para que sean superconductores. Y muchísimo es muchísimo. Y aquí pongo 2 cifras ilustrativas. La temperatura en el espacio exterior es muy baja, como pone ahí, menos 270,5 Celsius. Si vamos un poco más cerca a la Tierra, el punto más frío de la Tierra, o donde se emitió la temperatura más baja, fue en la Antártida, donde se llegó a medir temperaturas de menos 93 Celsius. O sea, la Antártida, comparada con el espacio, un lugar de veraneo. El LHC necesita temperaturas inferiores a las del espacio exterior para que estos imanes que he mencionado antes funcionen a toda potencia, funcionen a su régimen superconductor. Entonces, la temperatura que necesita es inferior a la del espacio exterior. Además, para que los protones viajen por el LHC y viajen libremente, sin chocar antes de que sea necesario el choque, los protones viajan por estos tubos que hay por aquí, y para que viajen limpiamente o libremente hay que hacer un gran vacío en los tubos. Recuerden que los protones son partículas tremendamente pequeñas. El tamaño de un protón es muy difícil de imaginar, pero es 10 a la menos 15 metros. 0, 14 ceros y un 1. O sea, es muy pequeño. Y cualquier mota de polvo pues sería algo malo en el túnel, o en el tubo, mejor dicho, y hay que hacer un vacío. El vacío que se consigue en el LHC es superior, es más vacío que el que se puede encontrar uno en la Luna. ¿Todo esto para qué? Todo esto lo hacemos para poner en práctica una de las ecuaciones quizás más conocidas por el ser humano, que es la ecuación de Einstein que dice que E igual a mc cuadrado. O dicho de otra forma, que energía y materia son lo mismo. Lo que buscamos hacer en el CERN es acelerar protones, o antiguamente en LEP con los electrones, pero en el LHC buscamos acelerar protones a tal energía que cuando los chocamos los hacemos, entre comillas, desaparecer, para que de ahí aparezcan otras partículas nuevas. Entre ellas, el deseo era, y así se cumplió, el bosón de Higgs. Para detectarlas se usan grandes detectores, grandes catedrales mayores que la superficie que tenemos aquí en el Ateneo. CMS tiene un tamaño de 22 metros de longitud y su peso supera al de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, estuvimos Celia y yo mirando el otro día, no pesándola evidentemente, y pesa 10.000 toneladas. CMS pesa bastante más, pesa 14.000 toneladas. O sea que es muy superior al de este icono de Francia o de París. Entonces, el LHC es fundamental para acelerar las partículas y chocarlas, y luego es necesario que haya unas cámaras fotográficas, entre comillas, unos detectores, para su detección. Y yo creo que aquí, si te parece, Celia, te doy a ti el paso.
Yo voy a hablar un poco, Jonathan ha explicado cómo se ha realizado un gran esfuerzo en medir y descubrir el bosón de Higgs. Yo voy a intentar situarlo un poco en lo que es en la física y decir un poquitín, en palabras coloquiales, qué es este bosón y por qué es tan importante para nosotros haberlo descubierto. Esta es una imagen de lo que nosotros veríamos en el detector, y esto es el bosón de Higgs. Los protones de los que ha hablado Jonathan en el acelerador vendrían volando por aquí, colisionarían ahí, se produciría una colisión de mucha energía y de toda esa energía podríamos nosotros producir un bosón de Higgs. Después el bosón de Higgs se desintegraría en otras partículas y ahí es donde nosotros haríamos la detección. Nosotros detectaríamos esas partículas y trataríamos de decidir si lo que hemos visto es un bosón de Higgs o no. Y de esta manera podemos saber si lo hemos descubierto o no. ¿Pero qué es el bosón de Higgs? Para explicarlo y para explicar un poquitín el papel que juega en lo que es la física, voy a dar un paso atrás. El objetivo de la física es dar una explicación y poder predecir los fenómenos que nosotros vemos en la naturaleza. Y como todos bien sabemos, estos fenómenos son muy diversos. Por lo tanto, la física, a la hora de diseñar teorías, ecuaciones y modelos que expliquen por qué vemos lo que vemos y podamos tener una idea de lo que va a pasar, se divide en muchos campos. En concreto, la física de partículas es la física que se encarga de explicar estos fenómenos que ocurren a un nivel microscópico, es decir, a distancias muy pequeñas. El bosón de Higgs es una de las partículas que se encuentra descrita en estas teorías. Pero ¿cuál es el objetivo de la física de partículas? Intenta dar respuesta a dos preguntas. La primera es ¿de qué estamos hechos? Es decir, ¿cuál es la composición de la materia? Y la segunda es por qué la materia se comporta como nosotros vemos que se comporta a nivel microscópico. Al final, nosotros queremos responder estas dos preguntas y la teoría de la física de partículas que les da respuesta y que nosotros estudiamos se llama modelo estándar. El modelo estándar responde estas dos preguntas con partículas. Plantea la existencia de un cierto tipo de partículas, un modelo, una especie de catálogo en el cual cada partícula juega un papel y da respuesta a algo y se encarga de algo y hace que todo eso funcione. En concreto, ahora tenemos 17 partículas. Tenemos unas que se llaman quarks, otras que se llaman leptones y estas serían las que responden la primera pregunta. Estas serían las que componen la materia, los ladrillos más pequeños que nosotros podemos encontrar. Y estas de aquí serían las que responden la segunda pregunta. Se llaman bosones. Nosotros sabemos que hay diferentes fuerzas en el universo, diferentes maneras de interaccionar de la materia, diferentes interacciones. Por ejemplo, tenemos la fuerza electromagnética, tenemos la gravedad, con la que estamos muy familiarizados, y también tenemos otras dos, que igual son un poquitín menos conocidas, pero están ahí, que son la débil y la fuerte. De estas, el modelo estándar consigue explicar 3, todas menos la gravedad. Y esas 3, pues cada una tiene un principal protagonista, que es uno de estos bosones. Pero entonces, ¿dónde sale el bosón de Higgs? Este modelo se ha estudiado mucho, se ha medido mucho, se han medido estas partículas en los detectores, y una cosa que se ha visto es que algunas de estas partículas tienen masa. Y el modelo, antes de tener en cuenta el bosón de Higgs, no podía explicar por qué estas partículas tenían masa. Es decir, nosotros sabíamos que algunas partículas tenían masa, las habíamos medido, pero realmente la teoría no explicaba por qué. Y faltaba algo, faltaba una pieza clave. Y ahí es donde Peter Higgs y Englert desarrollaron una teoría por la cual estas partículas que tienen masa y que sabemos que la tienen, la adquirían gracias a interaccionar con algo que es el campo de Higgs. El campo de Higgs está por todas partes, es un campo que actúa sobre las partículas y debido a esta interacción que las partículas tienen masa y nosotros medimos esa masa. Y el bosón de Higgs es una manifestación de ese campo y se añade a las partículas que engloba el modelo estándar y que sirven para que nosotros podamos describir la física a esas distancias tan pequeñas. Y como partícula que es, también tiene sus propiedades. Por ejemplo, no tiene carga eléctrica y sí que tiene masa. Es decir, el propio bosón de Higgs, del campo de Higgs, que da masa a las partículas, también tiene masa y es 125 veces la masa del protón.
¿pero qué es el campo de Higgs? ¿Y qué hace? ¿Y de dónde sale? Hace 13.800 millones de años, cuando el universo se creó en el Big Bang, al principio no había masa, era una densidad enorme de energía concentrada en un único punto. El universo muy diferente a como lo conocemos ahora. Y después de esa inmensa explosión, el universo se fue expandiendo, se sigue expandiendo y se fue enfriando. Y ha ido dando lugar a las estructuras que nosotros ahora vemos y nos ha dado lugar a nosotros. ¿Y de dónde sale el campo de Higgs? Eso sale de algo que los físicos llamamos ruptura espontánea de simetría, de las leyes de la física. La ruptura espontánea de simetría es algo un poquitín difícil de explicar, así que voy a explicar qué es lo que sería una ruptura de la simetría de manera espontánea. En este caso, con una analogía. Si nosotros tenemos un lápiz, con mucha suerte y con mucho esfuerzo, igual podríamos encontrar el punto en el que el lápiz se encuentra en equilibrio en esta posición. Nos costaría mucho, pero podríamos encontrarlo igual. En esta posición, el lápiz está en equilibrio, pero en un equilibrio muy inestable. Y otra cosa muy curiosa es que si yo miro el lápiz, veo la misma figura que estáis viendo vosotros. Es decir, da igual que yo mire el lápiz desde aquí, o que lo mire desde allí, o que lo mire desde allí. El lápiz siempre tiene la misma figura. ¿Por qué? Porque es simétrico. Ahora, ¿qué pasa si hay un cambio en el lápiz y lo tiramos? Y se cae al suelo. Ahora el lápiz también está en equilibrio. Ha habido un cambio, pero la situación no es la misma. Yo miro el lápiz en esta posición y es distinta. Vosotros miráis el lápiz desde ahí y es distinto. Ya la simetría no está. Es decir, se ha pasado de un estado de equilibrio inestable a otro estado de equilibrio, es decir, el sistema ha cambiado, pero ya no hay simetría. Esto es una analogía de lo que se llama ruptura espontánea de simetría y de ahí sale el campo de Higgs, que se extiende por todo el espacio y al estar por todo el espacio las partículas interaccionan con él y adquieren su masa. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué es eso de que las partículas interaccionan con el campo? ¿Qué significa esto? Para entenderlo nosotros tenemos que entender el campo de Higgs como entendemos el campo gravitatorio. No lo vemos, pero sabemos que está ahí, porque si nos tropezamos nos caemos, es decir, nos vemos atraídos a la Tierra. Pues con el campo de Higgs ocurre igual, el campo está aquí y es el que hace que las partículas tengan masa. Y tenemos que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando pensamos en por qué las partículas se mueven como se mueven. Si yo tengo una partícula que está cargada, es decir, tiene carga, y aplico un campo electromagnético, la partícula se va a mover. Yo quiero que la partícula se mueva, aplico un campo, interacciono con ella, la partícula se mueve con una cierta velocidad. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta es que yo no soy la única cosa que está interactuando con la partícula. El campo de Higgs también está interactuando con ella, le está dando masa, y eso va a decidir si la partícula se mueve más deprisa o más despacio. Si interactúa muy fuerte, la partícula va a tener mucha masa y la partícula se va a mover más lenta. Si tenemos una partícula que interactúa de manera más débil, la partícula va a tener una masa más pequeña y se moverá más rápido en este campo magnético. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el campo de Higgs está actuando ahí y que gracias a eso las partículas tienen masa. ¿Por qué esto es muy importante? Realmente pensar en esto como una teoría que se ha propuesto hace muchos años y que se ha descubierto casi 50 años después es algo realmente curioso. Y la física va de preguntas y respuestas. Queremos conocer algo, nos preguntamos por qué eso sucede de la forma en que sucede. Y hace 48 años antes del descubrimiento del bosón de Higgs, en 1964, los físicos estaban preguntando por qué las partículas tenían masa. Esa respuesta no se conocía y se plantearon muchas teorías y una de ellas fue esta. Alguien tuvo una idea, alguien desarrolló esa idea, alguien desarrolló todo eso y 50 años más tarde un montón de físicos juntos consiguen demostrar que eso es así y que esa teoría es correcta y que va en la buena dirección. Para el modelo estándar esto era muy importante porque había algo que no conseguía explicar. Es decir, había una pieza del puzzle que faltaba y de repente esta pieza nos dice que sí, que estamos en la dirección correcta y que esta es la dirección en la que tenemos que seguir buscando. También puede estar relacionada con cosas que podemos descubrir. Por ejemplo,
Sabemos que el campo de Higgs es responsable de que las partículas tengan masa. Y nosotros igual queremos descubrir nuevas partículas. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en ver si existen otro tipo diferente de partículas. Si estas partículas tienen masa, estas partículas tienen que interactuar con este campo, entonces puede estar relacionado. ¿Qué teorías se están buscando? Por ejemplo, se está buscando materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? Si nosotros, los físicos que estudian el movimiento de galaxias se han dado cuenta de que se mueven como si algo las estuviese atrayendo, pero no ven ese algo. Eso sería una respuesta que podría dar la materia oscura. La supersimetría podría explicar por qué la masa del Higgs es 125 veces la masa del protón. Sabemos que es la masa del Higgs 125 veces la masa del protón, pero no sabemos por qué. Lo hemos encontrado allí. Dimensiones extra, el gravitón, que sería una partícula para explicar la gravedad, que de momento no está incluida, otros bosones de Higgs, y bueno, hay muchas más sobre la mesa. Entonces, el Higgs se ha descubierto. ¿Qué más cosas se están haciendo ahora? Desde luego, ni la comunidad teórica que anda desarrollando nuevas teorías, ni tampoco los físicos experimentales que andan comprobándolas, se han quedado de brazos cruzados. Es muy importante descubrir el bosón, pero también es muy importante conocerlo y ver por qué se comporta de la manera en la que nosotros lo medimos en los experimentos. Por ejemplo, es muy importante medir con precisión sus propiedades, y esto es algo que se ha medido en el IPCA y que se estudia. Se estudian las secciones eficaces, que es un término técnico para dar idea de cuántas veces nosotros producimos bosones de Higgs. Porque nosotros aceleramos partículas y queremos producir nuevas partículas. ¿Pero qué partículas se generan? No lo sabemos a priori. Queremos producirlas. De hecho, el bosón de Higgs se produce una vez por cada aproximadamente 100.000 millones de colisiones, o creo que incluso hay 2 ceros más ahí. Es decir, es muy difícil encontrarlo. Y realmente conocer estos números es muy importante para saber cuándo lo podemos encontrar y cuándo no. También otra cosa muy importante es conocer bien su masa y medirla cuanto más mejor. Y esto es especialmente relevante porque no hace mucho Alberto ha estado aquí dando una charla sobre la masa del bosón W, que es otra de las partículas del modelo estándar, y es algo que realmente está causando mucho revuelo ahora porque ha salido una medida de la masa de este bosón con mucha precisión y resulta que es un poquitín diferente, puesto que la medida es muy precisa, a lo que nosotros esperaríamos. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Es nueva física? ¿No es nueva física? Es muy importante conocer bien lo que nosotros estamos estudiando. Y muy interesante también. Otra de las cosas importantes es, vale, nosotros tenemos el bosón de Higgs y sabemos que se relaciona con otras partículas del modelo estándar. ¿Cómo lo hace? Esto es algo que se mira y se llama acoplamientos. También sabemos que cuanto mayor sea la interacción del bosón de Higgs con las partículas, mayor va a ser su masa. Queremos estudiar todo eso porque queremos saber cómo se comporta. Y esta es la única gráfica que hemos querido poner y la voy a explicar un poquito. Y básicamente nos relaciona dos cosas. Y estos son datos experimentales que se han medido. Nos relaciona la masa de las partículas con esta ecuación de aquí, que sería la fuerza de la interacción de las partículas con el bosón de Higgs, con el campo de Higgs. Por lo tanto, estos puntitos de aquí son las partículas que estamos midiendo y estos números aquí serían su masa. Cuanto más cerca de aquí, menos masa. Cuanto más cerca de aquí, más masa. Y para la interacción lo mismo. Cuanto más cerca de aquí, menos interacción. Cuanto más cerca de aquí, más interacción. Y si nosotros miramos la gráfica, vemos que si miramos a partículas como esta en azul que veis aquí, que es un muón que tiene baja masa, justo también está en la parte de la gráfica que tiene baja interacción. Si miramos las más pesadas, y aquí, por ejemplo, están los bosones W y Z, aquí estarían alta masa, vemos que justo también están en esta esquina, alta interacción. Es decir, cuando vamos aumentando la masa, vamos aumentando también la interacción. Y así podemos ver que efectivamente las cosas se comportan de la manera que nosotros habíamos predicho. Y ahora me toca hablar un poquitín de lo que hacemos ahora en el IPCA. Esta charla la íbamos a dar Sergio y yo. Sergio es este chico de aquí, pero está en Ginebra, trabajando desde allí. Así que voy a hablar un poquitín yo de lo que está haciendo.
Yo no estoy trabajando directamente con el bosón de Higgs del modelo estándar, sino que estoy buscando un nuevo tipo de partícula y estoy intentando ver si está ahí. En concreto, la partícula que yo estoy buscando tiene una cosa que la diferencia del resto de partículas que ya se conocen, que es que vive un poquito más antes de transformarse en otras partículas. Es decir, va a volar un poco más antes de ser detectada en los detectores. Esto quiere decir que cuando nosotros colisionamos las partículas y producimos esta partícula de aquí, la partícula va a volar un cierto tiempo, después va a desintegrarse y yo la voy a detectar en otro sitio que no es el centro del detector. Entonces, ¿por qué esto es importante y ver si existe alguna partícula de estas características? Porque el modelo estándar no incluye la existencia de partículas que tengan esta característica. Si yo veo una o vemos unas cuantas, entonces sería motivo para ponerse a pensar si esto existe o no. ¿Vale? Sergio sí que trabaja con el bosón de Higgs del modelo estándar, con medidas de precisión. No voy a entrar mucho ahí, pero son las cosas de las que he estado hablando. Se mide su masa, la sección eficaz, se miden los acoplamientos a los distintos tipos de partículas, se mide acoplamientos que se comporten raro por si hay partículas nuevas. Y Sergio en concreto está mirando esto con datos del RAN 2, pero va a mirarlo esto con datos del RAN 3, que es de lo que habló Celso hace unas semanas también. Y este es el RAN 3, que le voy a ceder la palabra a Jonathan. Tendríamos que haber dicho que esto es como una ópera, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo y se aplaude al final. Pero bueno, gracias igualmente por los aplausos a ambos dos. Bueno, ya llegamos al tercer tiempo de esta ópera, aunque no es muy musical. El bosón de Higgs se detectó en el año 2012 en el LHC. Eso fue en lo que se llama el RAN 1. La energía de colisión era de unidades nuestras 7 u 8 teraelectronvoltios. Luego, si quieren, hablamos de los teraelectronvoltios. Después llegó el RAN 2, años 2015-2018, y la energía subió a un nuevo récord mundial que fue de 13 teraelectronvoltios. Llegó en diciembre del 2018 y el LHC paró para hacer una serie de mejoras. Llegó la pandemia también y se retrasó un poco el nuevo arranque del LHC, que tendrá lugar este año, y tendrá lugar, como pone ahí la diapositiva, el 5 de julio de este año, un día después del 10º aniversario del bosón de Higgs. Es más, el CERN, para darle la publicidad que creemos que se merece, lo retransmitirá en directo y hemos puesto aquí en la diapositiva el enlace de YouTube en español. Será también en francés, en inglés y seguramente en algún otro idioma. ¿Qué ha pasado en el LHC en estos 3 años de parada? Muchas cosas, pero en particular las más importantes para, por ejemplo, Celia y para mí, que hacemos análisis de colisiones, es que la energía ha vuelto a subir un poco más. Parece poco, 13 a 13,6, pero es mucho en el mundo de la física de partículas. Es mucho para los protones. O sea, por una parte la energía ha subido y por otra parte vamos a medir o vamos a recibir, mejor dicho, muchas más colisiones. Tantas como las que recibimos ya en la suma conjunta del RAN 1, donde se descubrió el bosón de Higgs, y en el RAN 2. Y un gran cambio también es que en el LHC no paran y para acelerar las partículas hay una cadena de aceleradores. Dentro de esa cadena había un acelerador llamado LINAC 2, que ya se estaba quedando obsoleto o anticuado, y dijeron, lo quitamos y ponemos el LINAC 4, que es más moderno y que hace las cosas más potentes, vamos a dejarlo ahí. Y la idea es que este RAN 3 finalice en el año 2025. ¿Y qué va a pasar después? Después seguimos trabajando. Aquí no descansamos. Va a haber otra parada técnica de unos 2 o 3 años en la que el LHC se prepara para una etapa que llamamos de alta luminosidad. Esto viene a decir que el número de colisiones se multiplica en un factor muy grande. Ya no es un factor 2 como ahora, sino que es un factor 5, 7 o 10 veces como lo que se ha hecho hasta ahora. Y esto estará en funcionamiento hasta, digamos, que el año 2040 aproximadamente. Para el 2040
unos 30 años después del arranque del LHC, dejará de funcionar, por lo menos como hasta ahora, el LHC. ¿Qué pasará después? No se sabe. Hay una propuesta sobre la mesa y es que el LHC pase a ser uno más de esa cadena de aceleradores. Como ya dije antes, el LHC es a día de hoy la máquina más grande jamás construida. Pues ya estamos pensando en hacer otra máquina bastante más grande, el FCC, o el futuro colisionador circular, cuya circunferencia sería de 100 kilómetros. Como indicamos aquí en la diapositiva, todavía no está aprobado. Eso sí, tiene pinta de que algo muy similar se va a hacer en China y que va a empezar a funcionar hacia el año 2035. Esta es una opción, y otra opción, que también su futuro es incierto, hablamos de años 2035, 2040, es un acelerador que en lugar de ser circular es lineal. Hasta ahora se ha pensado hacerlo en Japón, pero por algún motivo o por otro, en Japón están viendo que es complicado. Entonces ahora se están barajando dos posibles destinos para este acelerador lineal. Japón, como hasta ahora, o Fermilab, donde antiguamente, como ya dije antes, estaba el Tevatron. Dicho esto, lo que queremos decir para el final es que con el bosón de Higgs llevamos 10 años midiendo sus propiedades, antes era la búsqueda, y como bien se indica en esta diapositiva, tomada en, como dijo antes Mercedes, en la entrega del Príncipe de Asturias, esto fue en Oviedo, y ahí estábamos pues varias personas del IFCA, queda mucho por decir del bosón de Higgs. Así que, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras conferencias, porque evidentemente habéis hecho un mix perfecto y sois los Nadales de la física. La pena es que la física es bastante menos popular que el tenis, y ya no digamos que el fútbol. Pero sin duda mejoráis nuestras vidas y nuestro presente, porque gracias a todo lo que estáis haciendo vosotros, pues se ha avanzado muchísimo técnicamente. Millones de gracias por estar aquí y la palabra la tienen ustedes, así que hagan la pregunta que quieran, que serán inmediatamente respondidos. Muchas gracias. Me parece fascinante lo que explicáis. Para aquellos que éramos muy malos en el colegio, en la física, sobre todo la labor de traducir, de hacer popular la ciencia. Tengo dos preguntas. Una es un poco trasladando a lo popular, al boxeo, por ejemplo, si el modelo estándar de la física está noqueado, está en la cuenta atrás de los 10 segundos, si puede ser resucitado, si realmente lo está pasando mal. Y la segunda es, bueno, igual me equivoco, pero si hay aplicaciones prácticas, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, en lo que estáis investigando. Gracias. Sí, vale, ahora. En cuanto a la primera pregunta, yo no diría que el modelo estándar se encuentra en una cuenta atrás. De hecho, es una teoría que ha sido comprobada experimentalmente varias veces. Es decir, las cosas que predice se han visto en el experimento y es capaz de describir las interacciones de las partículas a muy alto nivel. Sí que es cierto que nosotros estamos intentando desde el lado de la física de partículas explicar nuevos fenómenos complicados que igual el modelo estándar no es capaz de explicar. Puede que igual tengamos que añadir aquí un aún, pero eso no indicaría que el modelo estándar es una teoría incorrecta, o por lo menos no indicaría que podamos decirlo ahora, ya que es una teoría que, bueno, que ha servido para que nosotros hagamos medidas que nos han dicho que en verdad hay cosas que predice que están ahí. Y respondiendo a la segunda pregunta,
que es muy buena y un clásico también. Cuando hacemos física fundamental, vamos a lo desconocido. Y cuando uno va a lo desconocido no sabe qué es lo que se va a encontrar. Eso es la primera parte del camino. Por suerte, para hacer ese camino creamos herramientas que son muy novedosas o muy potentes y que luego tienen su aplicación en la vida real. Una de ellas, que ya se ha hablado aquí, me imagino, y se ha hablado varias veces, es Internet o las 3 W, que se desarrolló en el CERN para facilitar la comunicación entre físicas y físicos de partículas, ingenieros, ingenieras, etcétera, etcétera, de una forma lo más rápida y sencilla posible. Y hoy en día creemos que Internet está en toda nuestra vida, ¿no? Sería imposible hoy en día vivir sin Internet. Pero hay aplicaciones quizás un poco más serias, que son las aplicaciones médicas. Y una de ellas es la radioterapia, que es la destrucción de las células cancerígenas o células ajenas a nuestro cuerpo, lanzando partículas aceleradas para que vayan a donde está ese invasor y destruirlo. O sea que la mayor aplicación que yo veo, o la principal quizás, es, por ejemplo, la radioterapia. Buenas tardes. Una de mis preguntas está ya solucionada, que es la aplicación que pudiera tener el botón de voz. Y por otro lado, tengo otra pregunta. Habláis de nosotros, trabajamos nosotros. ¿Ese nosotros es España o es de otro país? Por otro lado, me encanta que los científicos españoles trabajen en España y las mentes españolas trabajan en España, creo que hay una buena educación. Y bueno, y esa energía que decís que necesitáis, que es mucha, ¿es energía eléctrica, me imagino, o es otro tipo de energía para producir estos trabajos que tenéis, que habéis expuesto? Bueno, muchas gracias y siento que se haya alargado la pregunta. Gracias. Vale. En cuanto a nosotros, al final las máquinas que utilizamos, que serían los aceleradores y los detectores, son máquinas muy complejas que realmente solo son sostenibles si hay mucha gente que trabaja en ellas. Y realmente nosotros dos estamos aquí hablando de resultados de física, pero hay muchísimo más trabajo detrás de lo que yo creo que de verdad se ve. Para que al final todo eso funcione hay mucha ingeniería, mucho desarrollo tecnológico, muchos físicos detrás, y realmente yo creo que esto solo sería posible si muchos físicos de muchos lugares diferentes trabajan de esta manera. Y en cuanto... ¿Quieres añadir algo, Jonathan? Por la parte de la colaboración no hay mucho que añadir. Por ejemplo, aquí a nivel español, si quieres, en el CERN estamos principalmente gente de Valencia, gente de Madrid, gente de Barcelona, de Oviedo y de Cantabria. Y creo que también un poco de Galicia, por lo menos en el pasado. O sea que hay una gran colaboración o participación nacional. España es un país miembro del CERN y participa con personas como Celia o como yo, entre otros de aquí de Santander, y también con dinero. Participa con, si no recuerdo mal, un 8% del Producto Interior Bruto para la construcción de estas grandes máquinas. Eso sería un poco lo que añadiría, no sé si así bien. Sí. Por la parte de energía, la fuente de energía es energía eléctrica. Creo que la factura eléctrica que tiene el CERN con Francia es muy grande, la verdad. No sé de cuánto es y no quiero saberlo, y menos a día de hoy. Pero a lo que yo me refería durante la charla es que para nosotros es fundamental darle a un protón mucha energía. Mucha energía para un protón es 1 teraelectronvoltio. Y aquí es donde entra un poco el tratar de traducir esto a un lenguaje un poco más asequible. 1 teraelectronvoltio es mucha energía para un protón, pero muy poca para nosotros. Para un protón es 1000 veces su masa. Y ya dije antes que masa y energía son lo mismo. O sea que 1000 veces su masa es mucho. Para un ser humano, esa energía es la que tiene un mosquito volando. O sea que es una miseria, una birria, muy poquita. Lo que ocurre, y me dirán, ¿y eso es la factura tan grande para Francia? Lo que ocurre es que no chocamos un protón contra un protón.
Chocamos 100.000 millones contra 100.000 millones para producir todas las colisiones que tenemos aquí, y cuando llenamos el LHC de protones, la cantidad de energía que hay es equivalente a la que tiene un camión de 30 toneladas viajando a 200 por hora. Hemos pasado de un mosquito, que es un protón, que no es nada, a una energía que yo no quisiera tener enfrente. Un camión de 30 toneladas que me viene a esa velocidad. Es muchísima energía la que se acumula en esos tubos que dije antes donde está hecho el vacío. Y muchas gracias por la pregunta, no ha sido para nada larga. Muy claras las explicaciones que han dado. Esto se llamó también bosón de Dios. La explicación mía por ahí. Einstein y Newton hablaron de que la cuestión de los astros y todo eso, que tenía un orden, y que ese orden se llamaba Dios. ¿Ustedes han visto algo en esta cuestión? ¿Ven algo que tenga esa relación? Que tiene que haber una persona, un ente, que organice esto, o creen como los ateos que no hay ninguna. Realmente yo creo que es una pregunta que a la física de partículas se le escapa. No lo estudiamos. Si puedo añadir, y voy a añadir, el nombre de la partícula de Dios tiene su leyenda, no sé cuánto es de estricto, de correcto, y es que un premio Nobel, creo que era Lederman, quiso publicar un libro sobre esta partícula y quería llamarlo la partícula maldita. Era su idea original. Maldita pues porque se buscaba y no aparecía. Y en inglés la palabra maldita empieza por Dios. O sea, es Godam, que es Dios, y luego, bueno, lo que viene después. Y le dijeron, no, la de partícula maldita, quítalo y déjalo como la partícula de Dios. Entonces, yo creo que el nombre que tiene a día de hoy viene de esta publicación en la que se le dijo a este físico, premio Nobel, que en lugar de llamarla maldita, la llamara partícula de Dios. Por otra parte, por lo que ha dicho Celia, yo coincido, la física llega hasta donde llega, que es hasta aquello que sea demostrable, y cuestiones que van más allá del método científico o de aquello que sea empíricamente demostrable quedan fuera de nuestro dominio o criterio. ¿Ninguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias, Jonathan, por celebrar el 10º aniversario del bosón de Higgs en el Ateneo de Santander. Para nosotros ha sido un honor y nos despedimos de el IFCA, de nuestro convenio de colaboración entre el Ateneo y el IFCA, hasta el mes de septiembre. Así que estamos deseando que llegue septiembre y que preparéis nuevas conferencias y que sigamos divulgando la ciencia y en concreto la física. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y a los que nos han seguido virtualmente, porque estoy convencida de que todos hemos disfrutado. Hasta el próximo día.